A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Ahora vamos a hablar de una historia que parece pequeña, pero que fue realmente enorme. Me refiero a lo que una historiadora española, Susana María Ramírez Martín, ha llamado la mayor hazaña médica de la colonia, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en la Real Audiencia de Quito. Este tema tiene que ver con la viruela. Y para entender por qué hablamos nosotros de la mayor hazaña médica de la colonia, tenemos que entender cuál fue el impacto de esta enfermedad en nuestros países, en esta región de América, cuando llegaron los españoles. No nos olvidemos que en nuestra América, nuestros antepasados indígenas no conocían la viruela, como tampoco conocían el sarampión, la gripe y otras enfermedades más. De tal manera que estas pestes, estas epidemias, causaban mucha mayor tragedia en las poblaciones indígenas, nativas, que entre los españoles. Se calcula que gran parte de la población de la América indígena falleció por culpa de las enfermedades. Ustedes saben que el padre Las Casas habló de millones de muertos y él no tuvo en cuenta las enfermedades. Él pensaba que todo indígena moría, cuando moría joven, etc., por malos tratos o por asesinato directo. Esto no es verdad. Es cierto que hubo malos tratos, es cierto que hubo una conquista violenta, eso nadie lo puede negar. Pero el número de indígenas muertos es demasiado grande para que pudiese ser el resultado de malos tratos y de las guerras. Eso lo dicen desde hace aproximadamente unos 100 años varios historiadores. ¿Cuál es la causa, por consiguiente, de ese colapso poblacional en nuestra América? Las enfermedades, tema sobre el cual ya he hablado con anterioridad. Pero, quedándonos solo en las viruelas, recordemos primero esto, que viene del viejo continente. Nuestros antepasados indígenas no tenían defensas. En cambio, nuestros antepasados españoles, aunque también sufrían el impacto de la enfermedad, pues podían soportarla con un poco más de fuerza, porque ya estaba de alguna manera la población, no digo acostumbrada, pero sí enfrentada a esta enfermedad. Tengamos en cuenta los siguientes datos. Desde 1533, antes de que llegue Pizarro a nuestro país, digamos los conquistadores a nuestro país, pero desde 1533 se habla ya de varias epidemias. De hecho, varios historiadores dicen que cuando llega Pizarro al Tahuantinsuyo ya ha muerto una buena cantidad de habitantes de este imperio incásico. Haciendo una especie de estadística sumaria, nosotros nos encontramos con 10 grandes epidemias en el siglo XVI, 11 en el XVII
y 14 en el 18. Esto significa, a grosso modo, una epidemia de viruelas cada 9 años, entre 1533 y 1804. Cada una de estas epidemias provocaba una gran cantidad de muertos. Por eso es que la población de nuestro país, del Reino de Quito, disminuye. En esto hay mucha discusión. Todos nosotros sabemos que, de acuerdo también a la posición ideológica de los autores, se aumenta la población anterior a los españoles o se la disminuye. En todo caso, los autores están de acuerdo más o menos, digamos la mayoría, los más modernos, que lo que ahora es el Ecuador, un poco más grande de lo que es ahora, tenía aproximadamente entre 500.000 y 600.000 habitantes, allá por 1530. En el año 1600, 70 años después, ya con la conquista, con los españoles asentados, este país, el Reino de Quito, tenía 100.000 habitantes. Eso significa que había muerto la gran mayoría. 4/5 partes o más habían fallecido. ¿Habían fallecido solamente por las guerras? No. Nosotros sabemos que muchos habitantes de nuestro país apoyaron a los españoles contra otros grupos indígenas. Fueron también muertos solo por los malos tratos, por las injusticias. No. Nosotros sabemos también que para 1550 aproximadamente, en el Ecuador no había más de 50 encomiendas y todavía no había los malos tratos que podían darse después en formas de trabajo como las mitas, estaba recién organizándose. Pero en todo caso sí hubo muertos por eso. Sin embargo, esas 4/5 partes de muertos se deben, según los historiadores contemporáneos, a las enfermedades. Por eso es, sobre todo las viruelas, por eso es que nuestro Eugenio Espejo, allá por 1786, dedicó su más importante obra científica a las viruelas. Según Monseñor Federico González Suárez, historiador de nuestra colonia, esta fue la mejor obra de Espejo, la más completa. Reflexiones acerca de las viruelas. Estas reflexiones se hicieron a raíz de que llegó de España un libro de don Francisco Gil, médico del rey, sobre la necesidad de enfrentar el problema de las viruelas, porque cuando llegaba una epidemia de viruelas a cualquier parte de Europa, lógicamente incluida España, la mortandad era enorme. Y en nuestra América era mayor todavía. Un año antes de que Eugenio Espejo escribiera sus reflexiones acerca de las viruelas, en 1785 fallecieron en la ciudad de Quito aproximadamente 5.000 personas. Y en la comarca sobre la cual tenía Quito influencia, se calcula que murieron entre 30 y 40.000 personas. Pero si nos quedamos nosotros en los muertos en la ciudad de Quito, en el casco urbano, que iba más o menos de San Sebastián a San Blas, y tenía un poco menos de 50.000 habitantes, algunos dicen que menos, murieron, como digo, 5.000 personas. Si nosotros ponemos la población de la ciudad de Quito en 50.000, tenemos que murieron en menos de un mes el 10% de los quiteños o de los habitantes de la ciudad. Como ustedes comprenderán, esto era algo pavoroso. Pavoroso. Por eso es que, como dice el doctor Gualberto Arcos en su Historia de la Medicina, al no tener remedio, al no tener cómo enfrentar de manera científica, metódica, técnica la enfermedad, lo que hacían los médicos era, según el doctor Gualberto Arcos en su Historia de la Medicina en el Ecuador, era sortear el santo al cual había que pedir el milagro de que la epidemia cese, de que acaben los contagios. De tal manera que la población andaba siempre angustiada. Si ustedes tienen en cuenta que además de la viruela, solían venir, a veces antes, a veces después, y muchas veces junto con la viruela, otras epidemias, el asunto era gravísimo. La población de nuestro país, del Reino de Quito y de las ciudades más importantes también, no podía crecer.
Y en la costa fue mucho más grave que en Quito, en la ciudad de Quito, cuando hubo epidemias, porque parece ser que por el clima cálido tropical, varias enfermedades se cebaban con más fuerza en la población. En diferentes estudios que nosotros tenemos a disposición, por ejemplo, cuando se habla del 10% de muertos en Quito y se habla, por ejemplo, de 20% de muertos entre los indígenas, en la costa esa cifra sube al 30%, al 35%, de tal manera que era realmente un azote a la población de América. Eugenio Espejo estudia el tema de las viruelas. Eugenio Espejo analiza, por eso llama González Suárez a esta obra la mejor, porque no se queda solamente en la parte médica, sino que entra también en otros aspectos que nosotros ahora llamaríamos la medicina social, cultural, que hace algunos años el doctor Eduardo Estrella, lamentablemente fallecido, desarrolló en estudios históricos y en estudios presenciales. De tal manera que Espejo es el gran pionero también de esta medicina social con relación a la cultura, a la economía, etc. Vamos a ampliar esto después de esta pausa. No se olviden, queridos amigos, queridos oyentes de TV Sucesos y Radio Sucesos, que están ustedes con Carlos Freile. En este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En este momento comentando una aparentemente pequeña historia, pero que fue para nuestros antepasados enorme, la llegada de la vacuna contra la viruela al reino de Quito. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito te ve. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, les habla Carlos Freile en este su programa, Grandes y pequeñas historias de la historia. Estoy comentando ahora, contándoles algunos detalles de la famosa expedición filantrópica de la vacuna cuando llegó al reino de Quito. Eso que ha sido llamado la mayor hazaña médica de la colonia. Estábamos en que Eugenio Espejo escribió sus reflexiones acerca de las viruelas y ahí hace algo más que analizar el aspecto científico. Por ejemplo, él hace un resumen de lo que han dicho una serie de médicos famosos sobre la viruela. Cita autores, cita especialistas, diríamos ahora. Hace un resumen interesantísimo. Pero luego también hace un análisis de la realidad socioeconómica de la ciudad de Quito. Y toca temas que a nosotros nos impactan. Por ejemplo, la falta de higiene. En la ciudad de Quito, no solo en la ciudad de Quito. Este es un problema de carácter universal. Y lo digo también para, de alguna manera, rechazar aquellos ataques que se hacen contra las colonias españolas, diciendo que eran ciudades sucias, etcétera, o de algunas ciudades hacia otras, por lo que se refiere, porque también en Europa pasaba lo mismo. Nosotros tenemos testimonios de sabios europeos que nunca pisaron América y que hablan de las suciedades, de la falta de higiene que había en muchas ciudades europeas de primerísima importancia, capitales de reinos, etc. Bueno, en todo caso nos habla de la higiene, esa falta de higiene, esa falta de cuidado de los habitantes de esa época por la limpieza de la ciudad, que también tiene explicaciones socioeconómicas. Por ejemplo, gente del campo que llega a la ciudad y lógicamente tiene sus costumbres en cuanto a la evacuación del cuerpo, y aquí en la ciudad sigue haciendo lo mismo que puede hacer en el campo, sin darse cuenta que aquí las circunstancias son diferentes. La compra-venta de los productos alimenticios, etc.
Por eso Eugenio Espejo dice que en Quito, además de otros problemas, hay un mal aire, un aire contaminado, porque las heces en las calles, las frutas podridas, heces de humanos y de animales, en fin, las aguas hervidas que corren en el medio de la calle. Y eso que Quito tenía la ventaja de que tenía varias quebradas que llevaban las aguas desde el Pichincha, desde el occidente, hacia el oriente. Y eso ayudaba a limpiar muchísimo la ciudad, que no pasaba en otras ciudades. Además habla de la situación del hospital aquí en Quito, de la Misericordia, el de San Juan de Dios, que ahora, como ustedes saben, es museo. También los hospitales no es que eran lo mejor de lo mejor, se hacía lo que se podía, eso también hay que reconocer. Cuando los padres betlemitas se hacen cargo del hospital de Quito, hacen todo lo que pueden. Está en las fuentes. Pero no siempre podían hacer todo y tampoco faltaban los frailes que no cumplían 100% con sus obligaciones. Para dar un ejemplo, la división no se hacía por enfermedades, se hacía por clases sociales, por estamentos. Y claro está, se dividía hombres y mujeres. En tiempos de Espejo es cuando se comienza a separar en el hospital a las personas que tienen enfermedades comunes o que han sufrido accidentes de las personas que ahora llamaríamos nosotros enfermas de enfermedades infectocontagiosas. Es en tiempo de Espejo cuando, según una fuente que está en el libro de la doctora Ramírez Martín, ya se hace una pequeña casa en el Batán para llevar a los enfermos de viruelas. Eugenio Espejo había propuesto que se construya una especie de mini hospital al pie de Ichimbía con esa intención de que se separe a los infectados. Los hospitales no siempre eran lo mejor y además no había hospitales en todo el país. Para esta época nosotros tenemos un hospital en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Riobamba y en Loja. El de Riobamba se había cerrado un tiempo, pero en estas épocas 1780 por ahí se había abierto de nuevo y con bastante solvencia. Los fundadores habían dejado dinero para el hospital, tenían los llamados hermanos mayores, los 24 hermanos mayores, que ahora llamaríamos los padrinos del hospital, etc. Pero siempre había problemas. No había esta separación y en segundo lugar, no había los insumos para curar las viruelas, no se conocían, no se sabían. ¿Qué pasaba con los médicos? También había una absoluta falta de médicos, No siempre era fácil tener médicos aquí. En un informe que se da por parte de un concejal, llamaríamos ahora, un regidor del Cabildo de Quito, allá por 1780 aproximadamente, dice que en Quito hay 3 médicos. El uno está ausente, se ha ido por motivos personales a Guaranda, y de los 2 que quedan, el único que es realmente médico, dice este señor regidor, es Eugenio Espejo. El único que vale es Eugenio Espejo. Los otros no eran tan buenos médicos. De hecho, cuando a Eugenio Espejo se le toma el examen para que rinda, y demuestre que es un buen médico, él demuestra que sabe más que los profesores, lo que significa que le odian a muerte hasta el final, ¿verdad? Entonces, no era una situación halagüeña, de ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos aquí una situación triste. Hay las viruelas, no hay medios para curarlas y prevenirlas, los hospitales son malos, dentro de lo posible hacen lo que pueden, hay falta de higiene, falta de conocimientos, ignorancia, los médicos no siempre saben lo que hacen, etc. En estas circunstancias, en Europa, y ha muerto Eugenio Espejo, en 1796, un médico, Edward Jenner, descubre, crea la vacuna contra la viruela. Antes, aquí en nuestro país, en otras partes, lo que se hacía es inocular. ¿Qué significa eso?
se sacaba un poco de la materia que estaba en la pústula de un enfermo y eso se ponía a una persona sana. No era 100% seguro, de ninguna manera. No era 100% seguro, pero se hacía. En nuestro país cuentan las crónicas que nadie se atrevía a hacer esto, pasar de una pústula de la viruela a un poco del pus a la persona sana siendo un pequeño lastimado, digamos, con una aguja. No se atrevía entonces, que la única vez que se hizo y con bastante éxito fue por parte de un mulato que lo había aprendido fuera de las fronteras del Reino de Quito, pero después se negó a hacer por la oposición precisamente de la población. En 1796, Edward Jenner descubre que las ordeñadoras de las vacas que se han contagiado de la viruela de las vacas, cuando llega la viruela humana, no tienen el contagio de esta viruela humana porque han quedado inmunes. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Jenner? Toma ya no una muestra de la viruela humana, sino una muestra de la viruela vacuna, que es más benigna. En primer lugar, toma justamente de una de las enfermas, de las ordeñadoras. De hecho, en los libros, ustedes pueden consultar esto en el internet, aparece el nombre de la señora, inocula esto, más bien vacuna con esto a un niño, también el nombre se conoce. El niño tiene alguna problemita de temperatura, malestar, luego supera. Luego le infecta, digamos así, ya con vacuna humana y el niño queda salvo. Así se inventa la vacuna. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, vamos llegando ya al final del segundo fragmento de este programa que estamos dedicando a la llegada de la vacuna contra la viruela a nuestro país, con la famosa Real Expedición Filantrópica de la vacuna en la Real Audiencia de Quito. Están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia.